material que vamos a presentar ahora. Esta es la tercera presentación, el tercer tema de una serie que ya veremos el título mientras van mirando las imágenes. La primera que vemos acá es la de una mujer. Ustedes la miran allá. ¿Funciona, verdad? Acá el micrófono. Está activado. Vemos allí, hermanos, Apocalipsis capítulo 17. Presenta a la ramera. Perdón, hermano, ¿se oye? Yo tengo activado acá. Sí, se oye. Hay que activar allá. Okay. Sí, yo sé. Bien, mis hermanos. Vamos a dejar acá entonces esto. Problemas técnicos y tomamos el otro micrófono. La imagen que tenemos allí, hermanos. Apocalipsis capítulo 17. Dios reveló con su sabiduría y su gracia la perfecta imagen de lo que es la relación entre la iglesia y el Estado. O como un autor evangélico tituló, la mujer cabalgando a la bestia, denunciando al poder popular, conocido por todos. Junto con esta imagen de Apocalipsis capítulo 17, vemos la siguiente. La imagen que vemos ahora, hermanos, no es muy conocida, o mejor, no es muy explorada. El ángel que carga una enorme piedra de molino y la arroja sobre el río Éufrates, que baña los márgenes de Babilonia. Por lo tanto, hermanos, uniendo el capítulo 17 de Apocalipsis de la ramera montando a la bestia y el capítulo 18, el segundo ángel, no el primero. El primero trata de el gran ángel que baja del cielo con una luz, una gloria que ilumina toda la tierra. Y nosotros hemos interpretado que ese ángel representa la lluvia tardía junto con el consecuente fuerte pregón. Ese es el primer ángel de Apocalipsis 18. Mis hermanos, el desafío que traigo yo, no hoy, lo iremos viendo más adelante, es el segundo ángel. Es un ángel colaborador misterioso que aparece en el capítulo 18 al final, que es lo que estamos mirando allí en la imagen. Ahora bien, hermanos, estos dos capítulos, 17 y 18, que miramos ahí en la imagen, con este título que es la serie que estamos mirando, Una autoridad política mundial y el ángel de la piedra. Quiero apenas hacer un repaso de los capítulos que estuvimos mirando. El primero, Iglesia y Estado, el caso de una esposa ninfómana. Mis hermanos, el gran poder que hoy reina sobre la tierra tuvo un origen. Y vamos a tener que hablar de la Iglesia de Roma. Y por supuesto se hace con mucho respeto y con cariño para aquellos que son miembros o simpatizantes de la Iglesia Católica Romana. No obstante, tenemos que hablar de lo que significa este poder de acuerdo a la profecía bíblica. Y el caso de esta esposa ninfómana, miramos, mis hermanos, ya lo vimos ya, pero apenas un pequeño repaso. En el capítulo 1 de Romanos, versículos 7 y 8, recordemos los textos. Allí dice el Señor, dice el apóstol Pablo, a los romanos, ustedes que han sido llamados a ser santos, y su fe se divulga por todo el mundo. Capítulo 1, 7 y 8. Pero aquí que el capítulo 11, 25 había una advertencia. Cuídense de no ser arrogantes en cuanto a ustedes mismos. Y esa palabra de advertencia debió haberse mantenido durante el tiempo que se escribió y a lo largo de los siglos. Pero algo ha pasado que aquella preciosa iglesia de Roma se transforma en una ninfómana. ¿Qué es esto? De acuerdo al texto bíblico, aquella mujer esposa de marido que tiene apetencia sexual insaciable. Y efectivamente esta iglesia entonces busca el apoyo de los poderes terrenales a través de concordatos, de alianzas. Y esto la convierte en una ramera. El famoso estudio de Apocalipsis 17, la gran ramera Babilonia. Capítulo 2, hermanos, que miramos también en la imagen, trataba del siguiente aspecto del estudio de este poder. Y allí vemos una autoridad mundial, sus orígenes modernos. Efectivamente, hermanos, este poder tiene orígenes modernos, o la autoridad, y fue mayormente con el Concilio Vaticano I, cuando el Papa Pío IX, 1870, él declaró el dogma de la infalibilidad papal. Y luego de él, dos papas que fueron importantes en el estudio bíblico. Esto recuerden, ya lo hemos mirado hace 2 semanas atrás. Y trata acerca de
Primeramente de Juan 23, abril de 1963, con su encíclica La paz en la tierra. Allí en el apartado 137, en su párrafo 137, él declara públicamente que es necesaria la presencia de una autoridad pública mundial para poder poner orden al mundo entero. Y en junio del 2009, el Papa Benedicto XVI lanza otra encíclica que dio que hablar. Caritas in Veritate, la caridad en el amor, del cual vamos a estudiar ahora, vamos a avanzar más acerca de ello, donde él usa la palabra urge frente a tantos conflictos planetarios que haya la presencia de una autoridad política mundial con consenso de todos los pueblos, de todos los poderes que le otorguen semejante poder mundial. Ahora, la pregunta que uno se hace es, ¿era tan necesario? Vamos a ver, hermanos, este es el tema que hoy nos introduce. Fíjense, a continuación, miramos acá, crisis planetaria a favor de la autoridad. ¿Sí? Ponemos la imagen allí. Crisis planetaria a favor de la autoridad. Ahí lo tenemos. ¿Hay tal cosa como una crisis? Voy a invitar, hermanos, a que repasemos la última imagen de la lección anterior. Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, que se pongan de acuerdo y den su reino a la bestia. Apocalipsis 17, 17. La palabra de Dios declara claramente, hermanos, fíjense, esto es muy importante, porque cuando vemos movimientos políticos actuales, modernos, hay quienes dicen, tal fulano es el que va a contribuir o va a hacer de promover las leyes represivas. La palabra de Dios, hermano, prestémosle más atención al texto bíblico que la opinión de predicadores. Que se pongan de acuerdo, eso es fundamental. Y la encíclica que hoy vamos a repasar habla en esos términos. Actualmente hay alguien que no está de acuerdo. Ya voy a contar quién. Una persona muy importante. Pero el texto nos está diciendo que se pongan de acuerdo y otro asunto más, que le den el poder a la bestia. Muy bien, vamos entonces, hermanos, con esos conceptos, a mirar entonces el tema que nos ocupa hoy. Crisis planetaria a favor de la autoridad. Ponemos la imagen, por favor. Mis hermanos, este es el orden del poder papal desde 1922, cuando obtuvo poder temporal con el concordato de Letrán, febrero de 1922. Ahí podemos ver el orden de los papas sucesivos. De ellos hay tres que son importantes, que yo quiero resaltar. ¿Sí? Cada uno, mis hermanos, vale la pena poder conversar, sobre todo para ver la orientación de su mandato papal, la tendencia que ellos dirigieron y sobre todo cómo responde al texto bíblico. ¿Sí? Ok. En el caso, hermano, de Juan 23, ustedes lo ven, es el tercero allí. Y luego entonces Juan Pablo II, Benedicto XVI, son los que queremos repasar. Y en la tarde mayormente Francisco I, el actual Papa. ¿Sí? Pero miren, hermanos, acá están los tres que quiero resaltar. O serían cuatro con el que veremos en la tarde. Recordemos la encíclica La paz en la tierra de Juan 23. La otra encíclica, eso se vio, hermanos, en el tema de hace 2 semanas atrás, Ut Unum Sint, 1995. Juan Pablo II que envió una encíclica mundial donde, citando el texto de Apocalipsis 17, que todos sean uno, o en latín, en la Biblia Vulgata oficial católica, Ut Unum Sint, que sean uno, y da las pautas. Y lo que él hizo para que sean uno, fue un incansable viajero. Hizo mucho por el ecumenismo, que todos seamos uno. Luego de ello, entonces, que hoy vamos a repasar, a continuación, Caritas in Veritate, una encíclica muy importante, es una presentación contundente de la urgencia de que los pueblos y naciones y reyes le den la autoridad política mundial. Y la cuarta encíclica, Laudato Si, que estamos mirando allí, lanzada en mayo del 2015, que se estudiará en la tarde, los pasos muy adelantados, bien llevados adelante para que nosotros conozcamos, mediante estos líderes, cómo está el movimiento, por un lado,
del aspecto ecuménico y religioso, y por el otro lado, ver el cumplimiento bíblico y profético, que es lo que nos interesa. Bien, hermanos, vamos a repasar el texto bíblico de Apocalipsis 13, 16, que es complemento de Apocalipsis 17. Apocalipsis 13 muestra ya de las dos bestias, y en la parte final, que es la que nos importa, cómo culmina la historia de la tierra. Fíjense el texto acá, ahí nos dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Ahí tenemos representados los dos grandes poderes de Apocalipsis 13. La bestia, que tiene forma de leopardo, con 7 cabezas, tiene boca de león y patas de oso. ¿Recordamos? Esa es la bestia marítima de Apocalipsis 13, como vemos en la imagen. La segunda bestia es la bestia terrestre, que tiene cuernos de cordero, pero habla como dragón. Y en la imagen, hermanos, vemos representados los poderes que simbolizan las respectivas bestias. Atrás, ahí estamos mirando la primera imagen, la bestia en forma de leopardo. Hay un dragón que está detrás y ustedes ven la cúpula. Ustedes imaginan a qué representa ello. Y en la otra imagen, al lado, allí vemos a la bestia extraña. Alguien le llamó esquizofrénica porque es una cosa o es otra. Se comporta de doble manera. Entonces, tiene forma de cordero, pero habla como dragón. Y el país que lo representa. Ahí le vemos la imagen también, el gobierno de Estados Unidos. Pero el punto que importa ahora, hermanos, se está subrayando, es la marca. ¿Qué es la marca? ¿De qué trata la marca? Quiero decirles, hermanos, que se escribe mucho al respecto en internet, especialmente. Uno investiga de qué trata. Tengamos cuidado que no nos confundan. Vamos a ver que es simple. Está en el texto bíblico, ahí nos lo va a decir. No como hace acá, vean acá la siguiente imagen, la autora Mary Stewart Relfe. Ella publicó el libro que ustedes ven ahí al costado, Cuando el dinero falla. ¿Y de qué trata lo que ella escribió? Ella despistó a un entendedor bíblico. En su libro Cuando el dinero falla, lo publica una casa editora conocida, respetada, pero con este libro que despistó, hermanos, ya no sé por dónde anda la pelota, decimos. Bueno, leo. La autora afirma que el 666 es el código de barras, identificatorio de los productos de consumo y eventualmente de las personas esclavizadas con ello cuando lleguen a ser marcadas por la bestia de Apocalipsis 13. Fíjense, hermanos, ahí están los productos de consumo, ustedes lo ven en la imagen. Es el código de barras. Les ponemos la imagen, ven, por favor, o alguien que ponga la imagen. Ahí está. Fíjense, hermanos, en los productos de consumo, tú compras un jabón, compras un paquete de lo que tú quieras, trae código de barras, ¿sí o no? Ok, esta señora pues dice, miren el código de barras, las 3 líneas gruesas que la atraviesan, líneas que van al comienzo, en el centro y al final. Efectivamente, representan números. Mediante el sistema uniforme de codificación se sabe que ese es el número 6. Por lo tanto, está el 6, incrustado en el centro el 6 y al final el 6. Y luego entonces el número correspondiente al producto en sí. Cuando, hermanos, se hace esto, se despista. Así que fíjense más todavía, la autora va a sugerir más, que el 666 no solamente tiene que ver con los productos de consumo de un mundo tan consumista como el moderno, sino que los ejemplos que siguen, irrelevantes por su naturaleza, sigo leyendo el texto, están tomados de esta autora en la página 167 por el interés secular que despierta en algunos círculos cristianos. Miren lo que vamos a escuchar, Aficionados ingleses a la teomática o matemáticas divinas hacen del abecedario inglés un listado de múltiplos del 6. Esto es, la A equivale a 6, la siguiente letra equivale a 12, la siguiente letra a 18. Haciendo ese juego de números, llegan a semejantes conclusiones que leemos ahora. Solamente en inglés se aprecia, ¿no? Henry Kissinger, extraordinario diplomático pacifista del siglo XX, prototipo de un magnífico negociador como el anticristo, negociador de la paz. Es cierto, el anticristo, ya vamos a mirar más adelante, es un perfecto artista para negociar la paz. Es cierto eso. Pero en el siglo XX pues se creyó que podría ser Kissinger. Más todavía, computer en inglés, da 666.
con la que se pueden rastrear y controlar a los marcados, como la supercomputadora de Bruselas, en Bélgica, que le llaman la bestia, de enorme computadora que es. Cablevisión, televisión por cable, instrumento por el que la bestia corrompe la moral de los individuos y sus hogares. Resumiendo todo esto, el mensaje que me da es, el 666 está en un mundo moderno, consumista, de productos, hasta el jabón, de computadoras, ¿quién no consume computadoras? De televisión, ¿quién no consume televisión? Por lo tanto, por ahí anda el 666. Me despistó. Miren más todavía. En latín, Ernestus Reginaldus Hull, es un sacerdote, él deletreó su propio nombre respondiendo a un lector en una revista católica, ironizando acerca del título Vicarius Filii Dei, donde ahí estaba la pista de lo que significa el 666. Pero este hombre, burlándose, dice, ok, ¿quieren ver? Hasta yo pongo mi nombre. Y efectivamente da 666. Este nombre, Vicarius Filii Dei, sí aparece inscrito en la mitra del Papa. Pero una más, hermanos, para que vean cómo hay gente que tira cortinas de humo. Es el caso de Ellen Gould White. Elena White, que supuestamente da 666. Pero hay que tener mala voluntad para hacerla. Porque en latín, Ellen no es Ellen, es Elena. Entonces es una mezcla del inglés, Ellen, y ahí sí me da LL50, y el resto me va a dar 666. ¿Captamos eso? O sea, mezclar inglés con latín, entonces sí, no podemos trabajar así. Pero hay gente que lee esto y no puede ser. No, hermanos, la profecía va más allá que eso. La marca, el número, hermanos, es el corolario del capítulo 13, toda una serie de actividades que hace la bestia. Blasfemias, 42 meses de persecución. En fin, hermanos, tan bonita la descripción del capítulo 13 que al final Dios va a dar un premio para que tengamos más conocimiento de qué es eso de la bestia moviéndose a lo largo del capítulo 13. Pero aquí, hermanos, la mejor salida para entender qué es la marca de la bestia, ¿por qué no vamos al texto bíblico? De hecho, hermanos, hay un texto en 2 de Crónicas, capítulo 20, que leemos ahí que dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Miren, hermanos, creyendo a los profetas, miren lo que dijo el ángel acompañante de Juan. Eso está en Apocalipsis 19, 10 y 22, 8 y 9. Donde el acompañante de Juan llama profetas a sus compañeros de servicio o consiervos que llevan el espíritu de profecía. Es muy importante este concepto. El ángel acompañante de Juan valora a esos consiervos que cargan consigo el espíritu de profecía. Capítulo 19, 10 y luego en el 22, 8 y 9 los llama profetas. Pues a esos consiervos nos pueden dar luz. Y efectivamente, vamos a ver ahora, nos dan luz y entonces vamos al texto y ahí nos quedó claro. Bueno, me estoy refiriendo, hermanos, a Elena White. Y en uno de esos escritos, de esos consiervos, a los cuales el acompañante de Juan respeta, yo soy consiervo de esa gente. Elena White escribió en su libro Conflicto de los siglos, leo la cita. Después de amonestar contra la adoración de la bestia y de su imagen, Apocalipsis 14, 9 al 11, presten atención, hermanos, ya estaba la respuesta en el texto bíblico. La profecía de Apocalipsis 14 continúa con el versículo 12 diciendo, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En otras palabras, el texto tiene dos partes. En vista de que los que guardan los mandamientos de Dios están puestos así en contraste con los que adoran la bestia y su imagen y reciben su marca, de los versículos 9 al 11, se deduce que la observancia de la ley de Dios, por una parte, versículo 12, y su violación, por otra, versículos 9 al 11, establecen la distinción entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia. Pues la marca va a estar en el texto. Es poner en contraste un grupo que se caracteriza por guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El otro grupo se caracteriza porque adoran la bestia, se dejan poner la marca, llevan el número, etc. Pues ahí está la clave. Muy bien.
El rasgo más característico de la bestia, sigue todavía la lectura, y por consiguiente de su imagen, que va a actuar lo mismo, van a ser dos poderes ahora. Recordemos que el texto nos habla de una bestia y luego la imagen que imita lo que hace la bestia. El rasgo más característico de la bestia y por consiguiente de su imagen es la violación de los mandamientos de Dios. Daniel dice del cuerno pequeño, o sea, del papado, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Daniel 7:25. Y San Pablo, otro texto que vamos a unir, llama al mismo poder el hombre de pecado, el hombre de la transgresión de la ley, según de Tesalonicenses 2:3 en griego. Así que, mis hermanos, yo recomiendo que cada vez que leamos la palabra hombre de pecado, la palabra pecado es transgresión de la ley. El misterio de la iniquidad también es misterio de la transgresión de la ley. Así lo dice el griego. Me da más luz. ¿Ok? Miremos ahora. Una profecía, la de Daniel 7:25, es complemento de la otra, según de Tesalonicenses capítulo 2. Solo adulterando la ley de Dios podía el papado elevarse sobre Dios. Y quien quiera que guardase a sabiendas la ley así adulterada, daría honor supremo al poder que introdujo el cambio. Tal acto de obediencia a las leyes papales sería señal de sumisión al Papa en lugar de sumisión a Dios. Dicho en otras palabras, es su marca de fábrica. Daniel 7:25, el texto dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley. También ese texto se puede traducir, pensará en cambiar los tiempos de la ley. Y el único mandamiento que tiene tiempo es el cuarto mandamiento, que trata de la observancia del séptimo día de la semana. Entonces, piensa en cambiar los tiempos y la ley, y luego en Tesalonicenses es el hombre de la transgresión de la ley. Y hermanos, vemos entonces que violando la ley, entonces el hombre se pone encima de Dios y esa es su marca. Bueno, esto lo vamos a mirar, hermanos, a continuación, en dos citas católicas. Una de ellas, Tomás de Aquino, famoso doctor de la Iglesia Católica, muerto en 1274, leemos. En la nueva ley, la observancia del día del Señor, domingo, tomó el lugar de la observancia del sábado, no en virtud del precepto, el cuarto mandamiento, sino por institución de la Iglesia. La Iglesia es la que dio la orden. Eso aparece en la Suma Teológica, cuestión 122. El Catecismo del Concilio de Trento, en el año 1566, dice: ha parecido bien a la Iglesia de Dios que la celebración religiosa del sábado fuese transferida al día del Señor. ¿Quién hizo la transferencia? La Iglesia. Le pareció bien a la Iglesia. Por lo tanto, es una orden de la Iglesia. Tanto que, sigo leyendo, Elena White en el Conflicto de los Siglos 224 tiene este pensamiento. A la protesta de Spira y a la confesión de Augsburgo, que marcaron el triunfo de la Reforma en Alemania, siguieron años de conflicto y obscuridad. Fíjese que llama a la confesión de Augsburgo triunfo de la Reforma en Alemania. ¿Ok? Veamos en la confesión de Augsburgo. Descubrimos algo interesante. A continuación. En la famosa confesión de Augsburgo, en el año 1530, Lutero dijo estas palabras, mis hermanos, y son para reflexionar. Él lo dice 10 años después de haber iniciado su primera mención de que el papado es el anticristo. Recuerden, la reforma empezó en 1517. 3 años después, él publica abiertamente el papado es el anticristo. 10 años más tarde, 1530, leemos a continuación. Ellos, los católicos, alegan que el sábado ha sido cambiado por el domingo, aparentemente en contra del decálogo. No hay un ejemplo al que se refieran más a menudo que al cambio del día de reposo. Y dicen, grande es el poder de la Iglesia, puesto que ha anulado uno de los 10 mandamientos. En el artículo 28 de esta confesión, Lutero dijo eso. ¿Qué significa, hermanos? Que por 13 años, desde 1517, y por 10 años, desde 1520 hasta el 1530, Lutero tuvo que aguantar, ¿qué cosa? Lutero, ¿no te das cuenta que si tú atacas a la Iglesia Católica, Lutero lo estaba haciendo, si tú guardas el domingo, entonces aceptas nuestro poder? Y mis hermanos, era el argumento que Lutero
al cual Lutero más atacaban. Sométete a Roma porque tú, si guardas el domingo, pues eres de Roma. Déjenme que les cuente más, hermanos. Lutero murió en el año 1546. En ese año murió también, curiosamente, hermanos, un famoso sacerdote. Famoso para quienes les interesa investigar este asunto. No muy conocido para muchos. Osvaldo Gleit. Él fue luterano, como Lutero, sacerdote igual que Lutero. Adoptó la creencia luterana. Luego se hizo anabaptista. Él avanzó con la luz que descubría leyendo la palabra de Dios. Anabaptista son los que se sumergen por inmersión. Lutero no aceptaba esa idea. Y finalmente se hizo hereje. Gleit. ¿Qué hizo? Sabatariano. Descubrió el sábado. Y guardó el sábado. Fue tan insoportable. Digo hereje, hermanos, porque es increíble. Lutero lo llamaba hereje. Ese hay que hundirlo en el Danubio. Y finalmente lo mataron. Por la sugerencia de Lutero. Lutero no aguantaba estas ideas erróneas. ¿Cuál? La del bautismo por inmersión de los anabaptistas. No aceptaba las ideas de los sabatarianos. Entre ellas Gleit, que anda promoviendo semejante doctrina. Ese más vale que muera. Y lo ahogaron en el Danubio. ¿En qué año? El mismo año de la muerte de Lutero. Acuérdense, 1546. Entonces Lutero, hermanos, fue opuesto al sábado. ¿Y la Iglesia Católica qué le decía? Ahora entendemos lo que leemos acá. Otra vez repasamos la cita, la miramos en la imagen. Ellos, los católicos, alegan que el sábado ha sido cambiado. Ponemos la imagen, por favor. Ha sido cambiado por el domingo, aparentemente en contra del decálogo. Abajo. No hay ejemplo al que se refieran más a menudo que al cambio del día de reposo. Y dicen, grande es el poder de la iglesia, pues ha anulado uno de los 10 mandamientos. Y tú, Lutero, mientras guardes el domingo, tú eres católico. Tú eres del Papa también. No, yo no soy. Entonces, ¿qué haces con el domingo? ¿Se entiende? Por eso es que Lutero dice estas palabras. No los aguanto. No hay cosa en la que insistan tanto. Qué interesante, hermanos. Por eso traigo esto a colación. 1530, la Confesión de Augsburgo, de la cual Elena White dice que fue el triunfo en Alemania. Y Lutero hablaba tan bonito, pero el tema del domingo y del sábado, él no lo aceptaba, nunca lo aceptó. Porque Dios quería traer más luz y le iba a traer vez tras vez. Fíjense, hermanos, todavía el texto nos dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Fíjense la expresión, ninguno pudiese comprar ni vender. ¿Cómo podría hacerse esto? Esta es la pregunta que hizo María Virgen ante el ángel. El ángel le dijo que ella concebiría y daría a luz. ¿Y cómo puede ser esto? Bueno, la misma pregunta nos hacemos nosotros. ¿Cómo puede llevarse a cabo este asunto de que no puedan comprar ni vender? Miremos, hermanos, ejemplos del instrumento o vehículo para hacer cumplir la profecía. Ejemplos bíblicos. Y la sorpresa de ver cómo se cumple. Ahí tenemos 5 profecías. La liberación israelita de la esclavitud egipcia. Están los textos, por supuesto. La fractura del reino davídico, la caída del rey Acab, perros lamiendo su sangre, el exterminio de la casa regia de Acab, el nacimiento del Mesías en Belén. Fueron profecías. Y mientras la gente vivía en el tiempo de la profecía, no sabían cómo se podía cumplir. Yo sí lo sabía. Así también, hermanos, ninguno podrá comprar ni vender. ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Con un chip? ¿Con el código de barras? Miremos acá los ejemplos que nos da la palabra de Dios. Ahí lo tenemos. En el caso de la primera profecía, liberación israelita de la esclavitud de Egipto. El instrumento fueron los juicios de Dios, las plagas. Pero la gente, mientras transcurría, los látigos, hermanos, pónganse en el cuerpo de esa gente. Moisés les decía, Dios nos va a liberar. Y estaban los egipcios castigándolos y murmuraban contra Moisés. Pero Dios sabía cómo castigar y lo hizo mediante las plagas. El asunto, hermanos, es tener paciencia para ver cómo Dios lo va desarrollando. Él lo va a hacer. Pero aquí que a veces criticamos
O sea, no hablo de nosotros, sino me pongo en la piel de aquella gente. Es que Dios no lo veo como. Otro ejemplo. La fractura del reino davídico fue cuando Salomón se portó tan mal con su corrupción. Roboam sigue y Dios profetiza por medio del profeta Ahab, se lo dice a Jeroboam: yo voy a castigar el reino, lo voy a fracturar y a ti te voy a dar 10 tribus. Y finalmente, hermanos, se cumplió con el incremento de impuestos por parte del rey Roboam, hijo de Salomón. Y la gente no daba más, o sea, tantos impuestos, encima más, y se fracturó. Había una profecía. Otro ejemplo, la caída del rey Acab, perros lamiendo su sangre. Recuerden, hermanos, qué petulante, qué soberbio el rey, cuando le dice a Micaías, hijo de Imla: oigan todos lo que él dijo. Y Micaías dijo: si tú vuelves en paz, Dios no habló por mí. ¿Y cómo murió Acab? Una flecha perdida, hermanos. El rey enemigo dijo: no maten a nadie, solamente al rey Acab, búsquenlo, a él lo quiero. Y la flecha perdida. Y el rey que dijo: sáquenme que estoy herido. Y así se fue desangrando. Y cuando llegó ya al lugar seguro, los perros lamiendo la sangre. Se cumplió. Dios lo había profetizado. Otro ejemplo. El exterminio de la casa regia de Acab. Dios dijo que todos iban a ser exterminados. Y usó a un general, a uno de sus príncipes, Jehú. Y lo cumplió. Y finalmente, hermanos, el nacimiento del Mesías en Belén. ¿Cómo se cumplió? Cuando un emperador pagano da la orden de que se empadronen para sacar más dinero, los impuestos. Y José, el esposo de María, se ve obligado con su mujer a mudarse. Donde ellos vivían era en Nazaret, pues irse a Belén a empadronarse. ¿Sí? Hermanos, vemos, se cumple la profecía bíblica. Bien, así también, miremos acá imágenes, las plagas de Egipto que nos refrescan lo que acabamos de mirar. Roboam y su meñique, Acab y la flecha perdida, Jehú ungido para terminar con Acab y el empadronamiento de Augusto César. Si Dios pudo hacer cumplir la profecía, hermano, ¿no lo va a hacer cumplir esta para que ninguno pueda comprar ni vender? El asunto es cómo. Todo nos interesa, claro que sí. Así que ahí tenemos el texto que nos interesa. ¿Cómo se puede hacer? Hermanos, no sabemos, este servidor está igual que usted, estoy mirando hacia el futuro, pero por documentos que se publican, sí que podemos hacer una investigación. Y al investigar, tratar de prepararnos. Bien, fue este Papa, Benedicto XVI, que en junio del 2009 publicó su encíclica La caridad en la verdad. Y el párrafo que quiero señalar es lo que estamos leyendo allí. Párrafo 67. Fíjense, hermanos, él tiene una misión global, universal, como tenemos que tener la iglesia adventista, y en particular esta iglesia, aquí en Alhambra. Una visión mundial. No solamente a mi pueblo allí donde yo vivo en Puerto Libertad, allí en Argentina. No, a todo el mundo. Miremos acá. Para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, economías locales, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimenticia y la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios, urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial, como ya fue esbozada por mi predecesor, el beato Juan XXIII, en su encíclica La paz en la tierra. Leo lo que está en azul abajo. Dicha autoridad, dijo Benedicto XVI, deberá estar reconocida por todos. ¿No decía eso la profecía? Que se pongan de acuerdo, que le entreguen el poder. Gozar de poder efectivo para garantizar a cada uno la seguridad, el cumplimiento de la justicia y el respeto de los derechos. Obviamente debe tener la facultad de hacer respetar sus propias decisiones a las diversas partes, que no le anden cuestionando. Denos el poder, cuando doy la orden, ustedes no cuestionen, acéptenlo. Eso es lo que él pide. Tal lo que la profecía decía. Pero hermanos, yo voy a resaltar lo que tengo en rojo allí. Fíjense cómo esto se va cumpliendo. El papado pues tiene bien claro la misión universal. Miren acá, la ONU llama al desarme nuclear. El Papa pensó en esto, por eso publicó su carta. Y esto data de septiembre del 2009, el año de la encíclica. El Consejo de Seguridad de la ONU, revivido desde que Estados Unidos vuelve a confiar en su papel, aprobó ayer por unanimidad una histórica resolución que por primera vez compromete a la comunidad internacional a buscar un mundo más seguro para todos y crear las condiciones para un mundo sin armas nucleares. ¿Lo lograrán?
La profecía nos dice esto va en peor. Pero la gente no tiene otra referencia. No ven a nuestro Cristo, al Cristo del cielo, y ven a este otro. Entonces, por eso tienen que aparecer documentos. Miren más todavía. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mundialmente conocida como FAO, por sus siglas en inglés, Alimentación y Organización de Agricultura, es un organismo especializado de la ONU que dirige las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre en el planeta. Actúa como un foro neutral donde todas las naciones se reúnen como iguales para negociar acuerdos y debatir políticas. ¿Lograrán soluciones? Yo dejo la pregunta, hermanos, y ustedes ya pueden saber la respuesta también. Miren más todavía, para garantizar la salvaguardia del ambiente. En la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático de Copenhague, tema que se va a estudiar en la tarde con Francisco I, se afirmó el Acuerdo de Copenhague. Este establece un proceso para que las partes indiquen su apoyo al acuerdo y durante 2010, el año siguiente a este documento, más de 140 países lo hicieron. Más de 80 países también brindaron información sobre sus metas nacionales de reducción de emisiones y otras acciones de mitigación. Y los países se van sumando en el afán de, a ver, ¿cómo logramos un país donde climatológicamente esté saludable? ¿Lo lograrán? Muy bien, sigue la pregunta. Miremos más todavía. Regular los flujos migratorios, que eso es un problema real en este tiempo. Y el Papa está ayudando, dice, denme la autoridad, yo ayudo y soluciono. Acá. ¿Se entiende? Ahí habla de la década de debate de este problema. 2005, 2006, en fin, todos los avances que se ha logrado con este tema. Pero hermanos, la parte que queremos repasar ahora es esto que estamos leyendo ahí. Para gobernar la economía mundial y sanear las economías locales afectadas por la crisis y prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes. ¿Cómo Él puede ayudar? Bien, hermanos, preguntemos entonces, en el 2011, que es lo que vamos a estudiar ahora, y el efecto de un nuevo documento del papado, del Vaticano. Miremos, esto salió publicado en un diario, el título ya es llamativo, dice así: ¿pueden salvar al mundo los premios Nobel de Economía? Conclusiones de la cumbre de mentes brillantes en Alemania. Se publicó en septiembre del 2011. Esa fecha va a ser importante, hermanos, que vamos a hablar de varias cosas que se produjeron en el segundo semestre del 2011. Y ahí tiene efecto un documento del Vaticano. Muy bien, miremos. Están las fotos de personajes mundiales de economía. La ciudad de Lindau, Alemania, albergó durante 4 días, en agosto del 2011, a una reunión de 17 premios Nobel de Economía, de los 36 que aún viven, y 350 estudiantes de doctorado y postdoctorados en economía de 60 países. Y allí, por 4 días, discutamos cómo solucionamos la crisis económica mundial. El Papa dijo, denme la autoridad y yo se la soluciono. Esta gente se reunió y fíjense los resultados, hermano. Es lo que nos importa. Las mentes más brillantes de la economía están divididas y al mismo tiempo desconcertadas por lo que llamaron el fracaso de la disciplina, la economía, con todos sus modelos, teorías, y pronostican la llegada de una de las mayores calamidades económicas en la historia. No hay solución, excepto, dicen el Papa, con su documento, La caridad de la verdad. Sigo más todavía. Viene esto otro, hermanos. Si esto fue en agosto del 2011, al mes siguiente pasó este problema, que tenemos que recordar, el Occupy Wall Street. Esto lo podemos mirar en Wikipedia, algún artículo, pero déjenme leer porque esto se revive hoy, especialmente en Argentina. De eso hablamos en la tarde. Por eso prestémosle atención a estos asuntos. Estas son las bases que se crearon en su momento y ahora salen a luz para implantar leyes restrictivas. Leamos el artículo. Occupy Wall Street, que significa ocupar o tomar Wall Street, es un movimiento de protesta pacífico iniciado en septiembre 17 del 2011 en el Zuccotti Park frente a Wall Street en Nueva York, Estados Unidos. Este movimiento ya había empezado el 15 de mayo en España con un eslogan que llamaron Democracia Ya. Y entonces, unos 4 meses más tarde, copia el modelo español, lo copian acá y lo hacen y comienza a surtir efecto. Fíjense que en 10 días más tarde, septiembre 27, protesta contra el sistema financiero y desigualdad económica en 52 ciudades
entre ellas Boston, San Francisco, Los Ángeles, Portland, Chicago. Y el eslogan, fíjense hermanos, está en inglés, dice, querido 1%, nos hemos dormido por un rato, ahora despertamos, sinceramente el 99%. Era la protesta mayoritaria del 99%, representando a toda la clase trabajadora, a los pobres, a toda la gente, digamos, de la nivel medio para abajo, contra el 1% de Wall Street y que representa a todos los ricos. ¿Sí? Y entonces este 99% que empezó a copar las calles, 17 de septiembre, 10 días más tarde, pero miren hermanos, a un mes, 15 de octubre, el golpe mundial, funciona las marchas populistas, las que está llevando adelante Francisco I como experimento en Argentina, de lo cual hablamos en la tarde. Lo tenemos acá. El 15 de octubre del 2011, similar protesta conocida como la Furia, ese fue el nombre que se le dio, en 1051 ciudades de 90 países, incluidos países de Asia, se sumaron también. Oye, ustedes no ven en la imagen, ponemos la imagen por favor. La Furia deja estragos en Italia. Fue el único lugar de los demás países que fue violento, el resto no. Porque querían que fuera pacífico. Un ejemplo es lo que pasó allí en Madrid, en España, en la Puerta del Sol, es la localidad. Miles, centenares de miles reuniéndose pacíficamente, apoyando este movimiento mundial llamado la Furia. Otra vez es el 99% del pueblo contra el 1% de los ricachones. ¿Sí? Bien, hermanos, recordemos las fechas. Hemos visto agosto del 2011, el encuentro mundial de los premios Nobel de Economía. Fracasó. Vimos septiembre, el Occupy Wall Street. Al mes siguiente, octubre, ya es a nivel mundial, protesta contra el sistema financiero mundial, económico. Pero hay aquí, hermanos, que allí nomás, al mes siguiente, octubre, también del 2011, se publica este artículo que dio que hablar. Y en eso, después de ello, aparece el documento del Vaticano que ahora leemos. Bill O'Reilly es un político, es un hombre que está en las masas, hablando en radio, televisión. Su programa se llama O'Reilly Factor, y él publica esto que lo tenemos ahí delante, en la imagen. Con un número de países europeos al borde de la bancarrota, lo cual está dañando la economía mundial. Recuerden que el Papa había dicho, denme el poder, yo soluciono ese asunto. La atención se está moviendo ahora hacia los Estados Unidos de América porque la bancarrota podría estar tejiéndose aquí también. Por favor, escuche estas estadísticas, dice este comunicador social. ¿Sí? Dice, en el 2007, durante la administración de Bush, el gasto deficitario nacional fue, y da los números hermanos que son astronómicos, 161 billones en lenguaje inglés. 4 años más tarde, bajo el presidente Obama, que era el último año de su primer mandato, el gasto deficitario fue 8 veces más. Se gasta. Estamos al borde de la bancarrota, dice a continuación. Fíjense, él, en el artículo que él publicó, que provocó que el Vaticano publicara algo. Por eso estamos terminando acá terminamos con esto para entrar a lo que nos interesa también. Talking Points, puntos de conversación, de Bill O'Reilly, él tiene ese programa de radio, está tocando la alarma de Paul Revere, que fue el atalaya americano año 1775 en Lexington, advirtiendo contra la invasión británica. Ustedes ven la imagen allí, estaba en caballo, así como lo pintan, el hombre recorriendo a los Minutemen, a todos los carabineros ahí que pudieran encontrarse. Prepárense porque viene la invasión. De veras, ahí está. Y anduvo el hombre recorriendo. Y la gente se preparó y logró frenar esa invasión británica. ¿Por qué Bill O'Reilly se compara con este Paul Revere? ¿Por qué? Porque dice, yo estoy igual, estoy diciéndole a todo el mundo, la bancarrota se viene, es lo que estamos mirando acá. Por lo tanto, ¿quién podrá dar una solución a esto? ¿Quién? Este es el documento, hermanos, que estamos mirando. Esto, el Consejo Pontificio de la Justicia y Paz, si el artículo de O'Reilly se publicó el 19, 5 días más tarde aparece este.
ha propuesto la creación de una autoridad pública mundial para la reforma del sistema financiero frente a los comportamientos egoístas, avidez colectiva y acaparamiento de bienes a gran escala. Se trata de una autoridad planetaria que no puede ser impuesta por la fuerza. Es lo que ellos dicen. No la vamos a imponer, nos la tienen que dar. ¿Hasta cuándo van a entender que ya está todo perdido económicamente? Dénmelo a mí, yo soluciono. De modo que luego no podrán comprar ni vender. Bien, hermanos, este es el documento. Este es el artículo periodístico que se publicó el 24 de octubre del 2011. Apenas saco, hermanos, por amor al tiempo, reducir lo esencial, lo que está en azul. El resto vale la pena leerlo, solamente lo que está en azul. La creación de una autoridad pública mundial que tenga poder y competencia universal. El documento por una reforma del sistema financiero y monetario internacional en la perspectiva de una autoridad pública con competencia universal. Ese es el título completo del documento. En el texto de 41 páginas el Vaticano denuncia, y entonces pone allí, pongo en azul otra vez, advierte que está en juego el bien común de la humanidad. O reconocen esto, nos fundimos todos. Es lo que quiere decir el documento. Bien, hermanos, ¿quién lo publicó? No fue el Papa. Y ahí viene algo interesante. Es este cardenal, él es el jefe de una de las oficinas. Cuando él hicieron la pregunta, el documento sobre la autoridad pública mundial que yo publiqué, era un deber publicarla, dijo Peter Turkson, presidente del Pontificio Consejo de Justicia y Paz, que es ese departamento. El texto no es un dogma. No nos perdonan haber puesto en duda el capitalismo liberal. ¿Y saben quién lo criticó? El Papa. ¿Por qué publicas algo? Su santidad, usted lo dijo hace 2 años atrás, en el 2009. Y él repite las mismas palabras. Algo pasó, hermanos, con ese Papa. Ahora vamos a mirar. Hacía falta otro. Mano más firme. Bien, hermanos. Sigo leyendo un poquito más. Esto se publicó en La Stampa, en Italia. Según diferentes fuentes, este documento habría desencadenado la cólera del secretario de Estado y del mismo Papa, que consideran que el dicasterio o la oficina del cardenal Turkson no tenía la tarea de llevar a cabo un análisis de este tipo, económico, mundial, que fue presentado a la prensa poco antes. Para colmo, comenzaba el G20 de Cannes, a unas 3 semanas empezaba un Congreso Mundial de Economía. Si ya lo habían visto, hermanos, en el 2011, en agosto, no funciona, pero se reúnen otra vez, buscándole salida. Tiene que haber una salida. Y este Turkson publica antes, ¿ok? El vaticanista italiano Magister sostiene que en particular que este documento desconcertó a muchas personas del Vaticano y de otros lados, que está en flagrante contradicción con la encíclica Caritas in Veritate. Hermano, ahora vamos a comparar las dos. Son exactas. Solo que Turkson tuvo la valentía de decirlo para que se cumpla la profecía, mientras que el otro se tira para atrás. ¿Van captando esto? Ahora vamos a mirar. Y que ya no se publicará ningún texto sin revisión y autorización preliminares de la Secretaría de Estado, que está más cerca del papado. Bien, hermanos. Esta es la cumbre del G20 de Cannes, es la 6ª cumbre de los jefes de gobierno del G20, en una serie de discusiones en curso sobre los mercados financieros y la economía mundial que tuvo lugar en Cannes del 3 al 4 de noviembre y el 24 de octubre, así que 10 días después se tenía la reunión, esta famosa reunión de economía mundial. Lo que importa, hermanos, es el valor que tuvo para publicar. Y acá están los documentos comparados. Fíjense, hermano, ahí está el cardenal, está el Papa de un lado, está el documento en el medio. Hermanos, por el tiempo no vamos a poder leer, pero solamente quiero esta parte, sí, lo que ustedes están mirando. Ponemos la imagen también. Dícese, estoy leyendo en la 5ª línea. Piénsese, por ejemplo, en la paz y la seguridad, en el desarme y el control de armamentos, en la promoción y la tutela de los derechos humanos fundamentales, en el gobierno de la economía y en las políticas de desarrollo, en la gestión de los flujos migratorios y en la seguridad alimentaria, en la tutela del medio ambiente. En todos estos campos resulta cada vez más evidente la creciente interdependencia entre los estados y las regiones del mundo y la necesidad de respuestas, no solo de sectores y aisladas, sino sistemáticas e integradas y orientadas hacia el bien común universal. Tantos problemas, ahora miramos, hermanos. Sigue más todavía, hermano, el documento. No lo vamos a poder leer
por el tiempo nada más, pero quiero hacer la comparación. Esto que tenemos acá enfrente fue la encíclica ¿de qué año? 2009. La Caridad de la Verdad. La otra, que no es encíclica, es un documento de una oficina del Vaticano, de un cardenal, que tuvo el valor de hacerlo. Y es lo que importa, hermanos, porque acá vamos a seguir adelante, como quien dice, para que se cumpla la profecía. Es lo que importa. Ahí lo tenemos. Y fíjense, hermanos, comparen las dos y van a ver que son idénticas. Ahí está con la letra, con las letras A, B, C, en fin. Piénsese, por ejemplo, en la paz y seguridad, y nos lleva a la letra D de la encíclica de Benedicto XVI, la seguridad alimenticia y la paz. La letra C, desarme y control de armamentos. Arriba me lleva para lograr un oportuno desarme integral y así sucesivamente. ¿Ven? Hermanos, están los dos documentos, son idénticos. Pero entonces, el punto es, ¿cómo se va a cumplir la profecía? Otra vez, hermanos, la cita que nos hacía falta. Dijo el ángel, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Siempre tengamos presente este pensamiento. ¿Sí? El ángel aconseja, yo soy consiervo de esa gente que tienen el espíritu de la profecía. Pues quiero saber qué dijo el espíritu de la profecía con respecto a esto. Aquí tenemos, hermano. Miren, en Profetas y Reyes, de Elena White, ella escribió lo siguiente. Durante la dispensación cristiana, el gran enemigo de la felicidad del hombre hizo al sábado del cuarto mandamiento objeto de ataques especiales. Satanás dice, y el espíritu de profecía lo va a redactar del mismo modo en cómo Dios le mostró a Micaías, hijo de Imla. Una visión donde Micaías le dice a Acab, yo estaba mirando allí a Dios que consulta con sus espíritus en un concilio. A ver, ¿quién me aconseja cómo dañar a Acab? ¿Cómo hacer que se caiga? Y cada espíritu decía tal y cual cosa hasta que uno dijo, yo sé cómo. ¿Recuerdan, mis hermanos? ¿Sí? Bien, así vemos acá, eso está en 1 de Reyes capítulo 22. Acá lo mismo. Satanás dice, obraré en forma contraria a los propósitos de Dios. Daré a mis secuaces poder para desechar el monumento de Dios, el séptimo día como día de reposo. Así demostraré al mundo que el día santificado y bendecido por Dios fue cambiado. Ese día no vivirá en la mente del pueblo. Borraré su recuerdo, pondré en su lugar un día que no lleva las credenciales de Dios, un día que no puede ser una señal entre Dios y su pueblo. Induciré a los que acepten este día a que lo revistan de la santidad que Dios dio al séptimo día. Mediante mi vicegerente, el papado, me exaltaré a mí mismo. El primer día será ensalzado y el mundo protestante recibirá este falso día de reposo como verdadero. Mediante el abandono de la observancia sabática que Dios instituyó, haré despreciar su ley. Haré aplicar a mi día de reposo las palabras señal entre mí y vosotros por vuestras edades. Un nuevo mandamiento ahora. Pero sigue más. De esta manera, continúa Satanás en ese discurso que tuvo en su concilio. El mundo llegará a ser mío. Seré gobernante de la tierra, príncipe del mundo. Regiré de tal modo los ánimos que estén bajo mi poder que el sábado de Dios será objeto especial de desprecio. ¿Una señal? ¿Quieren señal? Yo haré que la observancia del séptimo día sea una señal de deslealtad hacia las autoridades de la tierra. Las leyes humanas se volverán tan estrictas que hombres y mujeres no se atreverán a observar el séptimo día como día de reposo. Por temor a que les falten el alimento y el vestido, se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios. La tierra quedará completamente bajo mi dominio. Ahí está la página. Sí, pongan la imagen otra vez, por favor. 136, 137, es una cita valiosa. Mis hermanos, todavía más, fíjense que está diciendo que el enemigo va a hacer faltar la comida y el vestido. No van a poder comer. Pero aquí, hermanos, que el espíritu de la profecía, recomendado por el ángel acompañante de Juan, agrega esto. Las dos últimas diapositivas. En el conflicto de los siglos leemos. El pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos, pero aunque perseguido y acongojado y aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. El Dios que cuidó de Elías no abandonará a ninguno de sus abnegados hijos. Hermanos, tengamos fe en el mismo Dios que cuidó a Elías. ¿Por qué pues andamos con temor? Que se me pone la marca y no podré comprar ni vender.
¿Olvidamos la palabra de Dios? El que cuenta los cabellos de sus cabezas, como dijo Jesús en el Evangelio, cuidará de ellos y los atenderá en tiempos de hambruna. Mientras los malvados estén muriéndose de hambre y pestilencia por los juicios de Dios, los ángeles protegerán a los justos y suplirán sus necesidades. Escrito está, del que camina en justicia, que se le darán pan y sus aguas serán ciertas. Cuando los pobres y los menesterosos buscan agua y no la hay, y la lengua se les seca de sed, yo Jehová los escucharé, yo, el Dios de Israel, no los abandonará. Isaías capítulo 36 y capítulo 41. Pero hermanos, la cita que viene, la última, la dejo como una joyita para ustedes. Es un texto bíblico. Y para esto, ¿quién es suficiente? ¿Cómo es que Dios puede proveer alimento? Ahí lo tenemos. El que camina en justicia y habla lo recto. Isaías 33, versículos 15 al 16. El que aborrece la ganancia de violencias. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. No. Pero una mordida. En Argentina decimos una coima. No lo vas a agarrar. Ya. El que tapa su oído para no oír propuestas sanguinarias. Y viene a nuestro oído alguien que nos propone algo desleal. Y a veces prestamos atención. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala, éste habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Pero hermanos, solamente si cumplimos la condición de los pensamientos anteriores. Ser, hermanos, como Dios quiere, rectos. Y entonces yo te prometo, yo te voy a dar agua, te voy a dar tu pan, no vas a perecer. Pero hermanos, tenemos que ser rectos también. Vamos a orar. Yo les invito, hermanos, pasemos aquí adelante, todos los que podamos hacerlo. Pasemos aquí para pedir la bendición de Dios. Queremos que Dios nos cuide, que tengamos el pan y el agua segura, como leímos el texto. Pues hermanos, tenemos que dar un paso adelante. El texto ya lo decía, lo repito otra vez. Camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, en fin, hermanos,